la 11 que controlamos la clase pasada, ¿les quedó claro qué era Q asterisco o no? Esto de que el ingreso me... Claro, bueno, en eso... Claro, lo que está bueno de eso es que está todo vinculado con esto que habíamos visto en competencia perfecta, que para retomar un poco, ¿se acuerdan que yo les conté que los mercados se dividen en perfectos e imperfectos? Los mercados perfectos, dentro del mercado perfecto, el único que hay o el único que existe es el de competencia perfecta. ¿Qué sería un mercado de competencia perfecta? A ver. El mercado del cereal, por ejemplo. Bien, el mercado del cereal. ¿Cómo hacemos para vender soja? Nosotros somos productores de soja y queremos vender soja. ¿Cómo hacemos? Nos fijamos cuánto cotiza la soja en el mercado de Chicago. ¿Sabían o no? No tenía ni idea. ¿Puedo vender no, más no caro o más barato que eso? No puedo vender ni más caro ni más barato que eso. Tengo que vender a ese precio. ¿Es distinto el trigo que coseche yo o la soja que coseche yo de la que cosecha Gaby o de la que cosecha Ángel? No, no sé. No, entonces es un producto homogéneo. ¿Qué quiere decir que sea homogéneo? Que no tiene ninguna característica que sobresalga. Es difícil entrar al mercado y no, me puedo alquilar un campo y entro al mercado. No es difícil, ¿sí? Me es fácil saber cuánto vale el producto o sí, porque me puedo fijar en el diario o en internet. Todas esas características hacen que el mercado de competencia perfecta, como todo mercado, se analice en dos enfoques. El enfoque total, que sería si yo voy a vender 100.000 hectáreas de soja, las 100.000 hectáreas de soja, y el enfoque unitario, que sería por unidad, cada uno de los kilos de soja o de las toneladas de soja que quiero vender. En el enfoque total tenemos que graficar en un mercado el ingreso total, el costo fijo total y el costo variable total. ¿Está bien? Y en el enfoque por unidad graficamos ingreso medio, ingreso marginal, que es igual al precio e igual a la demanda. ¿Se acuerdan de eso? Y en el punto, no, Anita. ¿Me escuchan? Sí, profe. Hola. Ay, Miguel, si tuviera la computadora. Ahora se le corta un poco, profe. Casi se me sube arriba la computadora la gata. Contrólenla. Ponerita. Ay, es una mañosa, no sabe. El cuatrimestre pasado hacía una materia, se ve que la odiaba la profe. Cada vez que tenía clase con esa profe, Anita se me subía arriba de la computadora. Me cortaba la clase. Es una tremenda, ¿sabes? ¿Me escuchan? No. Yo sí, profe. Sí, se escucha cortado, me parece. A ver, chicas, fíjense allá el... Ah, bien. Bueno, les decía. En el punto donde el ingreso marginal se corta con el costo marginal, se produce
asterisco. ¿Se acuerdan ese ejercicio que resolvimos donde el beneficio total era 24, el más alto? Que yo les decía, bueno, fijémonos a qué cantidad corresponde y a qué unidad de factor, que era para una unidad de factor 4. ¿Se acuerdan o no? Creo que era el ejercicio 14 de la guía. ¿No? Este punto es importante, porque en ese punto el costo marginal se iguala al ingreso marginal y en ese punto la diferencia entre el ingreso total, que es lo que le entra de dinero a la empresa por ventas, y el costo total, que es lo que le cuesta producir y vender el producto, es máximo, o sea, es cuando más gana la empresa. Y la empresa tiene que tratar de producir ahí. Y eso es válido para cualquier tipo de mercado, porque sea competencia perfecta, sea monopolio, sea oligopolio, sea competencia monopolística, sea monopsonio, oligopsonio, el objetivo es maximizar la ganancia. ¿Se entiende? Ok. Bueno. Vamos a correr Power. Ahí Anita me abrió una diapositiva nueva, no sé si ven. Voy a dar clase, Anita. Bueno. Otra característica de este mercado es que es la empresa, la empresa determina su precio y la demanda que va a enfrentar por la intersección entre la demanda y la oferta. Y al igual que en producción y en costos, existe lo que se llama el corto y el largo plazo, ¿sí? Lo que estoy haciendo acá es repasar un poco lo que habíamos visto de competencia perfecta, la clase previa a la corrección del práctico, ¿sí? Como para que no nos perdamos tanto. ¿Está bien? Bien. ¿Qué es lo clásico, normal en la competencia perfecta? El beneficio igual a cero, también llamado punto crítico. O sea, que la empresa no gane ni pierda, salga hecha, porque no tiene poder para modificar el precio y no puede poner el precio que quiere tampoco, ¿sí? Entonces, es como que no gana ni pierde en el corto plazo, pero en el largo plazo, obviamente va a buscar como ganar, bueno, de salir nuevas Profe, no sé si solamente a mí se le corta, por lo menos yo lo yo no, escuchaba. para dormir Sí, profe, se corta. tiene que no tener pérdidas. A ver, Tuki, fíjate ahí, a ver. Para colmo en el celular no tengo batería. Fíjate en el cosito, en el... Ahí ay, se le no me escucha sale. mejor. En el router. Le iba a decir que se fijara en el router, pero el router no marca problemas de conexión. Lo estoy viendo desde acá. Bueno, vuelvo a repetirles eso último que les dije. Recuerden que en la competencia perfecta no hay barrera de entrada y de salida a nuevas firmas. Las empresas pueden entrar cuando quieren e irse cuando quieren, ¿sí? Entonces, sí las tiene el monopolio, que ahora vamos a ver por qué. Entonces, como no existen estas barreras, en el corto plazo van a tener beneficio igual a cero, o sea, no van a ganar ni a perder. Pero a medida que vayan entrando empresas, se van a ir quitando cada vez más clientes. Entonces va a llegar un momento donde va a haber pérdidas. En el largo plazo, las que van a quedar son aquellas empresas que logren disminuir su estructura de costos, o sea, que traten de tener los mínimos costos posibles. De esa manera, las empresas que no lo logren van a ir abandonando el mercado, porque van a tener pérdidas y al no poder cubrir los costos variables se van a ir.
Y de esa manera las empresas que pudieron sobrevivir tendrían beneficios mayores a cero. ¿Sí? Pero no es algo que se mantenga por mucho tiempo. ¿Está? Por eso la tendencia es el beneficio igual a cero o el punto crítico. ¿Por qué se llama punto crítico? Porque alcanzo a cubrir los costos, pero no gano dinero. Me mantengo, digámoslo así. Bueno, después habíamos visto que la curva de costo marginal comenzaba, la curva de oferta, perdón, comenzaba cuando el costo marginal se igualaba con el costo variable medio. Por debajo del costo variable medio, la empresa tiene que abandonar el mercado, porque si ni siquiera puede cubrir los costos variables, tiene que abandonar el mercado. Bueno, concretamente eso eran como los puntos relevantes de competencia perfecta. Después habíamos visto cómo se graficaba el beneficio mayor a cero, que eran las ganancias, cómo se graficaba el beneficio menor a cero, que eran las pérdidas, ¿sí? Bueno, pero no es el único tipo de mercado que existe. Sí es el único mercado perfecto. Pero dentro de los mercados también hay mercados imperfectos. ¿Cuáles son los mercados imperfectos? Va a variar el precio, sí. Y lo van a conformar el monopolio, la competencia monopolística y el oligopolio. Son los tres tipos de mercado que conforman la competencia imperfecta. O los mercados imperfectos. Entonces, ¿cuál es la característica, vamos a empezar a ver hoy, del monopolio? Existe un solo vendedor. Claro, existe un solo vendedor. Ojo, que exista un solo vendedor no quiere decir que exista un solo productor. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una sola opción y empresa. la otra es que se asocie en una cooperativa, por ejemplo. Y entonces de esa manera habría un solo vendedor. ¿Se entiende esto? Bien. El producto es totalmente diferenciado. ¿Se acuerdan que dijimos que el de competencia perfecta era idéntico para todos los productores? Bueno, este es totalmente diferente. No tiene sustitutos perfectos. Hay fuertes barreras para que una empresa entre al mercado. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero poner un negocio de ese tipo no es tan fácil. Mientras que en el mercado perfectamente competitivo, los participantes, que son los compradores y vendedores, son precios aceptantes, el monopolio puede fijar el precio. O sea, pone él el precio. ¿Por qué surgen los monopolios? Bueno, existen varias razones que dan origen a los monopolios. Por ejemplo, surgen cuando hay barreras de entradas muy sólidas que protegen al único participante e impide la entrada de nuevos competidores. Pregunto, ¿qué monopolio identifican ustedes acá en Río Grande? A ver. TV Fuego, por así decirlo. Podría ser TV Fuego. Ah, pero no está TV Tiempo o se fundió. Me parece que estaba TV Tiempo. Yo tenía una alumna que trabajaba en... ¿Eh? Pero a la larga sigue Bueno, siendo monopolio porque no deja participar. Aparte, TV Fuego maneja prácticamente todo acá. pero
Paren, no peleen, porque yo acá voy a intervenir a favor de los dos, tipo Salomón. Porque TV Fuego tiene como dos servicios. En Internet estoy de acuerdo que no es monopolio. Ahora, en la parte de imagen, en la parte de el cable y eso, pregunto, ¿sigue estando TV Tiempo? No, TV Tiempo no. Por lo ¿Se que yo fundió? sepa, no. Sigue Si se estando, fundió profesora. TV Tiempo, ¿cómo? Sigue estando todavía este tiempo, profesora. Ah, ¿viste? Yo tenía una alumna que trabajaba en TV Tiempo. Entonces, si sigue estando y no se fundió, pregunto porque con la pandemia hay muchos negocios que han cerrado y no me consta si está o no está. Pero si no se fundió TV Tiempo, es un duopolio. Es un caso especial de oligopolio, que ya ahora lo vamos a ver. Y en el caso de Internet sería un oligopolio. Un monopolio que existe es la cooperativa eléctrica, porque es la única. Y porque la luz no tiene un bien o un servicio sustituto perfecto. ¿Qué quiere decir? Usted me va a decir, profe, pero me puedo alumbrar con una vela. Perfecto. Pero no podés cargar el celular con la vela. ¿O sí? ¿Podés hacer andar la computadora con la vela? Tampoco. O sea, te satisface una parte del servicio, pero no toda. Eso implica que no tenés un sustituto perfecto. ¿Se entiende esto? Bien. Ok. Pregunto, ¿la TAM volvió a volar para Tierra del Fuego, para Río Grande, concretamente? Claro, Austral se fusionó con Aerolíneas, pero la TAM viajaba para acá. Y después del tema de la pandemia se levantó la empresa, pero ahora parecía que iban a volver. Hasta que vuelvan, ¿cómo? Ah, eso está muy bueno, ¿no es cierto? Gaby, después Profe, pásame el contacto. una ¿Qué? consulta. ¿Citibú sería monopolio? ¿El Citibú, Nicolás? Sí, sí. Estoy media fónica. Pero no hay otras empresas Claro, ni pero como colectivos, digo. colectivo es monopolio. Claro, no sería Claro, el tiene mismo que ser servicio. perfecto, o sea, idéntico. Está bien, pero a ver, vamos de nuevo. No es el mismo, o sea, te lleva y te trae, pero no es lo mismo el precio, no es lo mismo la condición como viajás, es otro tipo de servicio el taxi, ¿o no? Sí, No es un sustituto perfecto, no es idéntico. El Citibus es monopolio porque como servicio de transporte de ómnibus de línea es el único. Después lo que ustedes están discutiendo es si tiene competencia, sí, pero no directa, sino indirecta. Ah, claro, profe. ¿A qué le llamamos competencia indirecta? Cuando vende productos. No, me quedé pensando porque alguien me preguntó algo y no le escuché. Le pregunté cómo y no me contestó. ¿Le preguntaron algo o no? Ay, yo te juro que estaba con que me preguntaron algo. Bueno, disculpen entonces. Bueno, ¿qué puede ocurrir aparte de esto? Que haya un recurso clave en la fabricación del producto que solo posee esa empresa. Por ejemplo, patente para la fabricación de fármacos. ¿Vieron ahora con la de COVID, la vacuna? Solo la empresa que tenga la patente para producir la vacuna va a poder fabricar esa vacuna concretamente, que sería
un tipo de medicamento, ¿no es cierto? Ese sería, por ejemplo, una de las barreras, la existencia de una patente. La otra barrera es la empresa que tiene la única concesión otorgada por el Estado para producir un bien determinado o un servicio. Por ejemplo, el Estado le otorgó a Camusi la exclusividad para distribuir el gas en la zona de la Patagonia. ¿O no? Hola. Yo sí, pero no sé ustedes. Sí, Sí, profe. se lo escucha bien, profe. Ok. Estoy media afónica igual yo, así que eso hace que esté media torpe. Las líneas de costos, la de costo marginal y la de costo total medio de un monopolio, se grafican igual que una empresa competitiva, pero acá apreté algo que no iba. Lo que va a cambiar en el monopolio es, por ejemplo, la curva de ingreso total y va a cambiar la curva de ingreso marginal. La gráfica del precio del ingreso medio y de la demanda es la misma entre, pero tiene una forma diferente a la de la competencia perfecta, porque la de competencia perfecta era horizontal y estas van a pasar a ser inclinadas, como la demanda tradicional, digamos, ¿sí? Van a tener el trazado normal de la demanda. Bueno, la tercera de las causas que dan origen a un monopolio es la estructura de costos de una determinada industria, que a veces hace que un solo productor que abarque todo sea más eficiente que un conjunto de empresas menores. Por ejemplo, en la fabricación de grandes aeronaves es más eficiente una empresa de gran tamaño que pueda invertir y llevar a cabo el armado de las aeronaves que tener distintas empresas chiquititas que vayan armando cada una de las partes, ¿no? Como todo mercado, el monopolio va a tratar de maximizar su beneficio. Por lo tanto, va a tratar de producir siempre y cuando el ingreso marginal, que es el ingreso o el aumento que le provoca el ingreso, la última unidad adicional producida, sea mayor que el costo marginal. Al igual que pasa con la competencia perfecta, el monopolio se va a situar, o sea, la Q asterisco del monopolio o cantidad óptima de producción del monopolio, va a situarse cuando se produzca el corte entre el ingreso marginal y el costo marginal. Ese corte no hay. Espérate que... Profe, creo que se le está cortando, no sé si es Les solamente. decía, Sí, profe. cuando el costo marginal es igual... Ahí se corta todo. Salí, emitir una compañera. No me fui. Acá estoy, che. Tú, Kiche. No me fui, no se preocupen. Igual puse a cargar el celu, así que ahora se nos va a cortar igual en un ratito. Así que si ya cargó mi celular, de última me corte. Bueno, hola Pau, perdón, buenas noches. Se está cortando un poco, no sé. Voy a ver si me conecto desde el celu. Algo pudimos avanzar igual. Les decía, como en todo mercado se requiere que el costo marginal sea igual al ingreso marginal y en ese punto es la cantidad óptima de producción. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Es la Q asterisco. Bien. La Q asterisco del monopolio. Ahora, tradicionalmente, en el mercado de competencia perfecta, el ingreso marginal es igual al precio. Valen lo mismo. ¿Se acuerdan que era acostada la curva? Si no se acuerdan, se las comparto de acá porque la tengo. Así era el ingreso marginal en competencia perfecta, ¿ven?
Y el precio valía lo mismo, y el ingreso medio también, y la demanda también. Bueno, en el monopolio no es así. Es diferente en el monopolio. Miren. Miren cómo es la demanda, que sería la función que está pintada de verde. El ingreso marginal sería la función que está graficada con rojo, la que tiene el mismo origen que la demanda, la misma forma, pero no van por el mismo lado, ¿ven? Comparten el origen, pero después la demanda es más grande que el ingreso marginal. ¿Ven que no es igual? Sí, profe. La demanda sí va a ser igual al precio y al ingreso medio, pero no al ingreso marginal. El costo medio total y el costo marginal tienen la misma estructura que tenía para competencia perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Ok. Ok. El monopolio se enfrenta a una curva de demanda con pendiente negativa, ¿sí? Que es esta que yo les estaba mostrando. Si se nos llega a cortar, volvemos a entrar, ¿sí? No se asusten. Fíjense, ¿ven que la demanda tiene pendiente negativa? O sea que tiene el trazado normal. Ya no es acostada u horizontal o constante, como le quieran decir, como ocurría en la competencia perfecta, ¿sí? Bien, ¿qué significa que la pendiente sea negativa? Que en función del precio que fije, los compradores van a demandar más o menos cantidad. Recuerden que sí, el monopolio puede poner el precio que quiera, pero el demandante puede dejar de comprar, ¿sí? ¿Cómo toman los monopolios su decisión de producción y de precios? El monopolio, si quiere aumentar sus ventas, tiene que bajar el precio. Esta disminución del precio no solamente va a la última unidad, sino que va a afectar a la totalidad de las ventas, porque todas las ventas se van a hacer al mismo precio. Esto determina que la curva de ingreso marginal también tenga pendiente negativa, coincide con la curva de la demanda en el origen, pero a partir de ahí va evolucionando por debajo de la curva, pudiendo llegar a ser negativa. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, recuerden que si se me corta, volvemos a entrar, ¿sí? Bueno, el ingreso marginal, ¿cómo lo vamos a sacar? Y va a ser igual al precio de la última unidad, menos la disminución de los ingresos que origina la bajada del precio de todas esas unidades anteriores. Concretamente va a ser, bueno, calculador en mano, hojita o no sé, cuadernito, no sé qué quieren tener ahí. Muy bien. Sí, es fácil, es aprenderse la fórmula nomás. Y el ingreso marginal es la variación del ingreso ante la variación de la cantidad. Tampoco es que es chino. Fíjense, acá yo les coloqué el 50, porque si bien acá arranca en 1, obviamente antes del 1, ¿quién está? El 0. Entonces, si vos en 1 tenés 50, porque antes tuviste 0. 50 menos 0 es 50, y 1 menos 0 es 1. Por eso tienen el 50 acá, ¿sí? Yo no lo puse porque me pareció medio obvio, pero bueno, si ustedes quieren, pónganlo, ¿no? Porque a veces lo obvio para uno no es tan obvio para otra persona. Entonces, yo les aclaro cómo lo saqué y ustedes si lo quieren poner, pónganlo, no hay ningún problema. 90 menos... ¿Eh? También, Linita, puede ser. 90 menos 50, picante, ¿cuánto sería? Bien. 2 menos 1, 1. 40 dividido 1, 40, ¿ven? 120 menos 90, 30. 3 menos 2, 1, 30 dividido 1, 30. 140 menos 120, 20. 4 menos 3, 1. 20 dividido 1, 20. 150 menos 140, 10. 5 menos 4, 1. 10 dividido 1, 10.
150 menos 150, 0. 6 menos 5, 1. 0 dividido 1, 0. 140 menos 150, menos 10 como chinchón. 7 menos 6, 1. Menos 10 dividido 1, menos 10. 120 menos 140, menos 20. 8 menos 7, 1. Menos 20 dividido 1, menos 20. Vieron que en una parte del porque en realidad, fíjate que el ingreso total tuyo, en lugar de estar aumentando, está disminuyendo. Y lo que pasa, pero fíjate picante que la cantidad sube, sí, pero el precio baja. Y el precio baja en 5 unidades y la cantidad sube en 1. Por eso empieza a tener como un... Igual hay que tener cuidado con el monopolio. Porque no se lo quise contar antes porque justo se estaba por cortar el Zoom y no tenía demasiado sentido porque me iba a quedar por la mitad. ¿Ustedes se acuerdan, sin ánimo de hacer política, por favor no lo van a interpretar mal, pero ustedes se acuerdan que Macri asume en diciembre del 2015 y no me acuerdo concretamente en qué época, pero en mayo, por ahí del 2016, perdón, hace una suba importante en los servicios públicos. Aumenta muchísimo el gas en ese momento. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Bueno. profe. No vamos a discutir si está bien o está mal, porque a mí no me interesa hacer política, lo que me interesa es analizar desde el punto de vista económico. Que desgraciadamente la economía y la política van de la mano, eso no se quepa la menor duda, ¿sí? Cuando se produce esto, yo justo había tenido que viajar a la provincia de La Pampa, porque mi mamá quería hacer unos papeles, bueno. Mi mamá vivía ahí. Y estaba el furor del aumento del gas que era descomunal. Y hasta el año 96, La Pampa no tenía gas natural, tenía gas de garrafa, de Zeppelin. Entonces la población estaba recontra acostumbrada, porque haría 15 o 20 años que había gas de garrafa, de gas natural, no había más de eso. Incluso había casas que se habían conectado hacía poco, porque era toda una inversión que había que hacer para poder conectar gas natural. Entonces la mayor parte de las casas, viste que La Pampa es campo puro. La mayor parte de la gente, las cocinas a leña, las cocinas ¿cómo es? A querosén, se las habían llevado al campo. Pero las tienen, no es que no las tienen. ¿Qué hicieron? Listo, todo el mundo se envolvió a usar la cocina a leña, la cocina a querosén. Hay algunas casas que tienen, se llama quema tutti. Vos le tirás, mientras no sea plástico o cosas inflamables, vos le tirás, por ejemplo, papel, yerba, todo aquello que le dé combustión al fuego y se calienta el agua con eso, se bañan con ese agua caliente de esa forma y el agua la sacan del bombeador. O sea que no pagan ni conexión de agua, ni gas, nada. Volvieron a utilizar eso. Imagínense cómo le fue a Camusi. Y se quería matar, Guarda ¿no? con la gente. Se quería matar, ¿no? Bueno, Camusi. por eso, vos podés ser todo el monopolio que quieras, pero guarda, que la gente también reacciona. El monopolio tiene un límite, porque el consumidor le puede dejar de comprar. Ustedes me dicen, ponele que TV Fuego sea el único, ponele. No vamos a entrar en discusión. ¿Es imprescindible el cable? La verdad que no. Y si no estuviéramos en un contexto de pandemia,
Internet a veces tampoco, porque de última le paga unos pesos más al celular y tenés internet del celular, ¿o no? Así que guarda el piojo. Que no eso quiere todo el mundo, ¿eh? Bueno, en eso estoy totalmente de acuerdo y chocamos los 5 porque yo miro Netflix. A ver, tira. Uy, ¿y cómo haces con eso? Bueno, después pásame la info por privado a ver cómo hago para contratar HBO. Me gusta a mí. Para que no jodamos los chicos con los caprichos nuestros. Chicos y a las chicas, porque si no me van a empezar a pelear. Después si encuentro un archivito que me parece que está bueno de unas explicaciones de economía. Por si les interesa, ¿no? Se los mando al grupo. Pero esto que les cuento del monopolio ocurrió realmente. Yo me quedé maravillada de cómo la gente se organizó para boicotearle a Camusi el tema del aumento en La Pampa. Fue serie. Y yo lo vi porque estaba ahí. No me hubiese dado cuenta. Bueno, en Córdoba es igual. En Córdoba capital es así. En Salta también, Qué locura. Nah, y en Córdoba, yo viví muchos años en Córdoba porque estudié ahí. Y olvídate, en Córdoba es como vos me lo planteaste, lo miden. En el pueblo donde vive mi mamá también te miden el agua. Lo que pasa es que hay gente que tiene las construcciones viejas todavía, que era cuando vos hacías un patio, un pozo en el patio de tu casa, como tienen los campos. Entonces, bueno, mira, mi abuelo, el papá de mi mamá, tenía estación de servicio. La estación de servicio está cerrada ahora porque, bueno, con los años hubo una fisura en uno de los tanques, entonces hubo pérdida de combustible. Viste que los tanques de combustible hay que llenarlos de agua cuando empiezan a tener pérdidas porque si no pueden explotar. Este, pero en la estación de servicio vieja hay un bombeador que es una máquina que perfora el piso, saca agua y vos tenés agua como si y era lo que suministraba el agua de la casa, del lavadero de la estación de servicio y de la estación de servicio cuando él vivía. O sea que vos imaginate la construcción que tiene eso. Y tiene un grupo electrógeno, por supuesto, de que funciona a nafta. Porque en esa época eran así. Hoy te sale más caro que alimentar chancho bombones. Pero se cortaba la luz de todo el pueblo y la YPF tenía luz. O sea que vos fijate qué cabeza. Tenía la casa, la estación de servicio y el lavadero de autos. Todo tenía luz. Y yo te estoy hablando de una construcción de los años 60, 70. Por eso
Claro, por eso yo te digo que, y hay muchas propiedades así, porque ya te digo, durante mucho tiempo se tuvo que vivir de esa forma. Al ser pueblos no se invertía mucho en los pueblos. Entonces mucha gente tiene ese tipo de construcción, todavía está vigente, anda, funciona, entonces tomá, ¿te querés hacer el vivo con lo que me cobrás? Aguantátela. Bueno, ahora con los monopolios está todo bien, pero guarda con lo que haces. Bueno, ¿cómo se determina el precio en un monopolio? Se proyecta la cantidad que se ha decidido producir. Fíjense, miren el gráfico. Voy a tratar de ver si se los puedo agrandar, ¿sí? A ver, miremos el gráfico. Tenemos la demanda, el ingreso marginal, el costo marginal y fíjense el corte acá. Donde está la flecha mía, ¿lo ven? Si lo proyectan al eje de abajo, aparece la Q1, que sería la cantidad producida y que sería Q asterisco, solo que le podemos poner un asterisco o un 1, ¿sí? ¿Cómo hago para saber el precio? Muy simple. Así como la llevé hasta el eje de las abscisas para ver la cantidad, lo voy a proyectar hasta la curva de la demanda y después lo voy a proyectar hasta el eje de las ordenadas. ¿Por qué? Porque recuerden que demanda, precio e ingreso medio valen las tres el mismo valor. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Entonces, proyectamos la cantidad que se ha decidido producir sobre la curva de la demanda. De esta manera se determina el precio al cual el mercado le va a comprar toda la oferta. Por lo tanto, aunque el monopolio puede fijar el precio del bien, no puede obtener un beneficio infinito, ya que se encuentra con la limitación de la curva de la demanda. Si el monopolio fija un precio muy elevado, la cantidad demandada se reduciría considerablemente. Por ejemplo, una empresa tiene el monopolio de las gasolineras de una determinada región. Si sube el precio de la gasolina, la gente viajará menos. Y si lo pone a un precio desorbitante, la gente no viajará prácticamente nada. ¿Qué les contaba yo de lo que pasó en Camusi? Era lo que les decía yo, ¿sí? ¿Podemos? Sí, pero guarda que puede llegar un momento donde no haya cantidad demandada. ¿Cómo se saca el beneficio? Bueno, vieron que nosotros para sacar el precio proyectamos para la curva de la demanda y después para el eje de las ordenadas. Para sacar el costo por unidad, vamos a proyectar esta misma cantidad hacia la curva de color azul, que es la curva de costo total medio o coste total medio. Y después vamos a proyectar ese valor también hacia el eje de las ordenadas, porque se grafican en este eje los costos y los precios. El rectángulo que queda determinado entre el valor del precio y el valor del costo va a ser el beneficio, que es lo que tienen indicado con la flecha donde dice beneficio y el sombreado de color amarillo. Mientras que en el mercado perfectamente competitivo, el beneficio desaparece a largo plazo, por esto de que yo les decía que empiezan a entrar empresas hasta que termina desapareciendo y terminan teniendo ganancia igual a cero. El monopolio es capaz de mantener el beneficio a largo plazo porque no se da esto de que sea fácil entrar o salir al mercado, a estas nuevas firmas, que es lo que en realidad permite en competencia perfecta que el beneficio sea nulo, de que las empresas salgan hechas, no ganen ni pierdan, porque cuando empieza a haber la posibilidad de ganar, ingresan empresas, empiezan a absorber esa posibilidad de ganar y terminan subsistiendo aquellas que pueden sostenerlo. El mercado competitivo maximiza el beneficio de la sociedad en el punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? En ese punto, el valor que le otorga al bien el último comprador, representado por la curva de la demanda, va a ser igual al que tiene para el último vendedor la curva de la oferta.
En el monopolio, en cambio, en el punto de equilibrio, el punto de corte de la curva de ingreso marginal y de costo marginal, si bien la curva de demanda representa el valor del comprador y es superior a la curva de costo marginal, que es el costo de producción, el beneficio que obtiene el comprador es mayor que el costo que tiene para el productor. Pero el beneficio de la sociedad aumentaría si aumentara la cantidad ofertada por el monopolio hasta el punto donde se cortan la curva de demanda y de costo marginal. Se los voy a mostrar gráficamente para que lo entiendan. Nosotros estamos produciendo en Q asterisco, ¿verdad? Lo que está planteando esto, ¿ven el punto de corte del costo marginal, que es la curva roja, con la demanda, que es la curva verde? ¿Dónde está mi flecha? Sí, Sí, profe. profe. Si ese punto, la demanda con el costo total medio. Perdón, te dije mal. La demanda con el costo marginal. Pasa que en realidad quiero hacer dos cosas a la vez y no puedo. Entonces, ahí es donde hago moco. Porque quiero ver si les puedo mostrar insertar un... ¿Cómo puedo hacer para... Tú que ayúdame a ver cómo podemos hacer para insertar una línea o una flecha. Acá, mire. Sí, pero como que... porque yo lo que quiero es que quede donde yo quiero, no donde queda. O, Ya sé que... o con el lapicito del Zoom también se puede hacer. ¿A dónde está el lapicito? A ver, ayúdame. Y supuestamente cuando vos abrís el Zoom en la parte superior hay como una barra de ver, herramientas y tiene como un lapicito y bueno, puede dibujar arriba de la pantalla. Después desaparece. Bueno, ese no lo encuentro, te cuento. Pero bueno, ya le voy a encontrar la vuelta. Yo lo que quiero hacer, igual, la Tuki es mi ayuda, porque ella la tiene clara con la computadora, pero no me está dando bolilla ahora. Es que no la encuentro, hijo. A ver, tírame un centro acá, a ver. A ver. Acá, no es acá. Necesito hacer esto, mira. Necesito marcar de acá a acá. ¿Entendés? Pero recién veí. ¡Ay, lo vi al lapicito de la... ¿No es este lapicito? A ver. ¿Este? A ver, vamos a ver si es este. Bueno. Sí. No importa, bueno, no importa. No nos vamos a andar renegando tanto. Miren. ¿Ven esta cruz que tengo acá? Donde me posicioné con el mouse. Sí, profe. Claro, es el Bueno, medio, lo profe. proyectan a ese punto que se produce. ¿Ve que se toca en la curva de costo total medio con la demanda? O sea, la línea verde con la línea azul. Sí, Sí, tener razón, y cuando tener razón, tener razón. Tenemos que usar el costo marginal. Que sería la curva roja del costo marginal con la línea verde. ¿La ven? sí. Y ese punto donde se tocan esas dos curvas, lo proyectan al eje de la cantidad producida, o de la Q. ¿Se entendió? Ponen una regla donde está ese punto de corte entre el costo marginal y la demanda y lo proyectan al eje de la cantidad producida. Y se van a fijar que la cantidad es más grande que la que está marcando el monopolio, porque el monopolio está marcando Q1, ¿o no? Porque si el monopolio está marcando Q1, ¿por qué si el monopolio está marcando Q1?
Yo quiero marcar el punto que le podemos llamar Q2, donde el costo marginal se corta con la demanda. Porque lo que les quiero mostrar es que la cantidad que está produciendo el monopolio, que es la Q1, es más chica que lo que está produciendo la competencia perfecta, que es donde la demanda y el costo marginal se unen. En competencia perfecta, la cantidad es mayor, la que se produce y se vende. ¿Por qué? Porque el monopolio, al ser el único, se puede dar el lujo de ser ineficiente si no tiene quien compita con él. Mientras que la curva de la demanda en la competencia perfecta es la misma cantidad y cuanto más empresas hay, como hay la misma cantidad de clientes, compiten entre ellas para sacarse los clientes. Entonces, al competir, tienen que ser más eficientes para poder ganar dinero. ¿Se entiende esto? Bien. Claro. Y claro, porque son únicos. Tal cual, al ser único. Y se puede dar el lujo, ¿no? De vender menos, porque como total es el único, te cobra un poco más y ya está. Y no te avisan. Sí, en La Pampa hacen lo mismo. Y en Córdoba también hacen lo mismo. Y eso que PEC, que es la empresa provincial de energía eléctrica de Córdoba, que la energía sale del embalse de Río Tercero y el otro que tienen ahí cerca de Mina Clavero, por ahí hay otro embalse, no me acuerdo cómo se llama ese. Piedras Mora, ¿no? Me parece que se llama Piedras Mora ese. Bueno, igual tomalo con pinzas eso último que te dije, porque no quiero. Pero y del dique San Roque también está. Y aún así, mamita, a cada rato te cortan el luz. Bueno, ¿qué beneficio obtiene un monopolio? El beneficio va a ser igual a la diferencia que hay entre el precio y el costo medio total multiplicado por la cantidad vendida. Fíjense, diferencia entre el precio y el costo medio total, ahí sí es la curva azul, que les decía hoy, que no sé por qué la tenía con la curva azul, y lo proyectamos y lo multiplicamos por Q1, ¿ven? O sea, todo este rectángulo multiplicado por Q1 va a ser el beneficio del monopolio graficado. Mientras en el mercado perfectamente competitivo, que sería el de competencia perfecta, el beneficio desaparece a largo plazo, el monopolio puede mantenerlo, ¿sí? Por esto que les decía de que no se da el tema de la entrada y salida de nuevas firmas así en forma permanente. ¿Maximiza el monopolio el beneficio de la sociedad? En realidad, en el mercado competitivo sí, pero en el monopolio no, que era lo que les marcaba recién en el gráfico. Dos veces hice la misma diapositiva. Me mirá si seré salame. Esta es idéntica a la anterior. Costo social. ¿Vieron que hay una diferencia entre la cantidad que produce el monopolio y la que produce la competencia perfecta? ¿Hay una diferencia de cantidades? Bien, ese es el costo social. Lo que pierde el mercado
en cuanto a unidades producidas por la existencia del monopolio. Entonces, eso es lo que lleva a los gobiernos a actuar para tratar de limitar los monopolios. ¿Y qué hace para eso? Regula las condiciones en las que pueden actuar los monopolios, por ejemplo, fijando tarifas, exigiendo un determinado nivel de calidad de servicio, etcétera. El Estado trata de esta manera de proteger al consumidor. Yo vuelvo a repetir, no, ¿cómo? Y no lo mejoraron y trajeron otro. Sí, porque antes era Taicré. Cuando yo me vine a vivir acá era Taicré. No eran estos que están ahora. Sí, yo les iba a dar un ejemplo, otro ejemplo, pero está bien el tuyo. Vuelvo a aclarar, porque no quiero herir susceptibilidades, porque no me interesa el tema político, cada uno tiene su ideología y uno lo respeta. Pero, por ejemplo, nos podrá haber gustado o no muchas cosas del gobierno de Macri. Pero a mí sí me pareció bien el tema de que exista la posibilidad de otras aerolíneas. Porque es una forma, claro, es una forma de regular el monopolio. Y de hecho, hoy que algunos subsisten, lo que vos me planteás, Flybondi, como es JetSmart, pero no hacen todas las rutas. Lo que querían en el gobierno de Macri era que hicieran todas las rutas por los abusos que había en los precios. Miren, cuando yo tenía la edad de ustedes o de alguno de ustedes, que era cuando yo estudiaba en la facultad, concretamente cuando iba en cuarto año de la facultad, me gané una beca. Y me fui a estudiar al País Vasco, a España, a la Universidad de Deusto, en San Sebastián, donde se hace el Festival de Cine. Una de las cosas que me fascinó de España es que vos podés ir de Madrid a San Sebastián en avión por 2 mangos. Y es un país que es más chico que una provincia nuestra. Porque España es un pañuelito. Nosotros tenemos un país extensísimo y pagamos una fortuna de avión. Un pasaje de acá, de Tierra del Fuego, a Tucumán, 80.000 pesos, chicos. Una locura. Y no me digan que no. Vale. Claro. Bueno, ¿ves? Hay una banda de diferencia. Bueno, ese es el abuso del monopolio, chicos. Es muchísimo. También podés nacionalizar algunos monopolios, que es lo que hizo Cristina cuando nacionalizó YPF, para que sea el Estado quien gestione en condiciones más favorables para los consumidores. Por eso les digo, no tiene una connotación política, porque no estamos diciendo que un presidente hizo todo bien y el otro hizo todo mal. No, tiene que ver con la medida económica puntual que necesitamos resaltar respecto del tema que vemos.
¿Qué pasa con la discriminación de precios? Puede haber hecho Camusi. Si nosotros no nos rebelamos, nos van a seguir fajando con el gas. Pero como la Pampa se rebeló, lo que puede hacer Camusi es a la Pampa cobrarle menos y a otro lado cobrarle más. Eso se llama discriminación de precios. Algo muy común en los monopolios. Algunos monopolios tratan de aplicar una política de distribución de precios que consiste en vender el producto a un precio distinto teniendo en cuenta el tipo de consumidor. Se trata de venderlo más caro a aquel tipo de consumidor que valore más el bien y que por lo tanto esté dispuesto a pagar un precio más alto. Venderlo más barato que aquellos otros que lo valoren menos o que tengan menos recursos y que estén dispuestos a pagar menos por el bien. El monopolio trata de diferenciar dentro de los potenciales compradores distintos subgrupos en función del posible valor que puedan darle al bien. Si la empresa no realiza la discriminación de precios, tendrá que venderlo el producto a todos los potenciales compradores a ese mismo precio. Si el precio es elevado, el monopolio va a perder ventas en aquellos que podrían haber sido compradores que no valoran mucho el bien, mientras que si el precio es bajo, el monopolio perderá ingresos adicionales de aquellos pequeños potenciales compradores que estarían dispuestos a pagar más. Por lo tanto, si el monopolio pudiera discriminar los precios, haría o conseguiría la posibilidad de aumentar sus ganancias. Hacer la discriminación de precios no es fácil. Para ello es necesario diferenciar claramente a los distintos grupos de potenciales compradores y establecer un sistema de precio en el que no haya trasvases. Es decir, que aquellas personas que están dispuestas a pagar más no adquieran el bien a un precio más bajo. Un ejemplo de discriminación de precios puede ser el fijado por una compañía de agua que vende el metro cúbico de agua a un precio relativamente moderado hasta un determinado volumen, el que representa el consumo medio de una familia, y a un precio mucho más elevado para el consumo que supere ese nivel, consumo más de lujo, destinado probablemente al riego de jardines, piscinas, etc. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos gastas hasta una determinada cantidad de agua, te vamos a cobrar un precio porque consideramos que es para bañarte, lavar cosas en tu casa, lavar los platos y demás. Ahora, si tenés un consumo excesivo, como implica llenar una piscina, a partir de determinada cantidad, se te va a considerar más caro. En un mercado competitivo no es posible la discriminación de precios, que sería en el de competencia perfecta, porque el precio lo fija el mercado. ¿Se acuerdan que yo les decía que en la competencia perfecta somos tomadores de precio? Si la empresa sube los precios a un determinado colectivo de compradores, estos le van a comprar el bien a la competencia. Si yo vendo una caja de Saladic a 10 pesos y Paola vende una caja de Saladic a 2 pesos, ¿qué diferencia hay entre mi caja de Saladic y la de Paola? Ninguna, Una es más son barata que la iguales. otra. Bien, que una es más barata que la otra. ¿A quién le van a comprar? Y a Paola todos. Entonces, en la competencia perfecta, ¿puedo hacer esto de utilizar por el mismo producto distintos precios? No, porque al que le quiera cobrar más caro, me deja de comprar y se va al otro. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué es la competencia monopolística? Es un híbrido. Fíjense que se llama competencia monopolística. Tiene la palabra competencia porque tiene algunas características de la competencia perfecta. Y la palabra monopolística porque tiene algunas características del monopolio. ¿Está bien? ¿Cómo? Características del monopolio. Es muy común en la vida real
Al igual que en otros mercados, en todos los mercados, el objetivo de la empresa es maximizar el beneficio, o sea, lograr la mayor ganancia posible, y en todos los mercados se analiza el enfoque por unidad y el enfoque total. Una de las características más importantes de este mercado es que los productos no son homogéneos, como en competencia perfecta, o sea, no son iguales, pero tampoco son aquellos que no tengan sustitutos como en el monopolio. ¿Qué quiere decir esto? Que existen bienes similares, pero que tienen alguna diferencia subjetiva. Veamos un ejemplo. Estas están cambiadas de lugar. Esta diapositiva. Están cambiadas de lugar porque esto era lo que les explicaba de los mercados imperfectos, ¿ven? ¿Se acuerdan que cuando empezamos les dije que los mercados imperfectos eran el monopolio y la competencia monopolística y el oligopolio, que son mercados intermedios, ¿sí? La competencia monopolística tiene como característica similar a la competencia perfecta que no hay barrera de entrada y de salida de nuevas firmas, por un lado. Por el otro lado, que interviene un elevado número de empresas. Del monopolio tiene que los productos no tienen sustitutos perfectos y al no tener sustitutos perfectos son el único en ese tipo de producto. Por ejemplo, en todos los mercados el objetivo es maximizar el beneficio, pero veamos a ver qué sucede en mercados que tienen bienes similares, pero con alguna diferencia subjetiva. Fiat y Ford son dos empresas de automóviles y ambas fabrican coches, pero sus modelos no son completamente iguales. Hay compradores que se sienten más inclinados por un automóvil marca Fiat, mientras que otros prefieren uno marca Ford. Al ser productos similares, pero no perfectamente sustitutos, esta diferenciación de producto hace que las empresas tengan cierto poder de mercado en relación con sus productos y tengan cierto margen de maniobra a la hora de fijar sus precios, y que no sean meramente precios aceptantes como lo son en competencia perfecta. Fiat tiene cierto margen para fijar el precio de sus coches, pero no va a poder fijar un precio demasiado elevado porque sus ventas se hundirían. ¿Cómo se caracteriza entonces este mercado? Hay muchas empresas vendedoras, los productos que se ofrecen son completamente similares, pero no idénticos, ¿sí? Tienen ciertas diferencias, algunas son construidas a través de la publicidad. Cada empresa se enfrenta a una curva de demanda con pendiente negativa, o sea que en ese punto se parece al monopolio. Si aumenta el precio de su producto, se venderá menos, y si lo baja, venderá más. Esto lo diferencia del mercado perfectamente competitivo porque el precio es fijado por el mercado y cada empresa se encuentra con un precio dado en el que no influyen al precio en que las empresas se pueda vender la cantidad que desee. Hay facilidad para entrar y salir de las firmas, del mercado, perdón, por parte de las firmas, que es lo que les decía hoy. Y acá les doy otro ejemplo, ¿sí? Una casa discográfica lanza al mercado los discos de un cantante determinado que tendrá sus propios seguidores. Su estilo de música va a ser diferente al de otros cantantes. La diferenciación permitirá a esta casa discográfica fijar ciertos márgenes de precio de sus CD. Si el precio es solo ligeramente superior al de otro CD, es probable que los seguidores de este cantante lo compren, pero si la diferencia es muy importante, mucha gente que quisiera, o sea, que querría comprar el producto, que serían compradores potenciales, van a decidir adquirir otro tipo de música. La competencia monopolística es un tipo de competencia imperfecta. Las empresas no tienen el poder del mercado del monopolio, pero sí tienen cierto poder en el mercado. Como pueden ver,
Las curvas son idénticas a las del monopolio, es otra de las características que comparte, ¿sí? ¿Cómo va a buscar maximizar su beneficio? Y va a tratar de buscar que el costo marginal corte con el ingreso marginal, así va a determinar asterisco, lo va a proyectar hacia la curva de la demanda y va a buscar el precio sobre la ordenada al origen. De la misma manera va a ser para determinar cuáles son los costos y el rectángulo que va a quedar definido va a ser el beneficio. En eso es exactamente igual al monopolio. A corto plazo, y en esto se parece a la competencia perfecta, el funcionamiento de este tipo de mercado, en el corto plazo se va a asimilar al monopolio, pero en el largo plazo a la competencia perfecta. ¿Por qué? Porque al igual que pasa en competencia perfecta, no hay barrera de entrada y de salidas a nuevas firmas. Con lo cual, en el corto plazo, hasta que ingresen las nuevas firmas, va a ir teniendo ganancia, pero a medida que vayan ingresando nuevas firmas, porque no hay barrera de entrada y de salida al negocio, va a empezar a absorberse este beneficio que existe y puede llegar incluso a caer en zona de pérdidas. Bueno, las empresas entonces que buscan obtener beneficios van a acudir a este negocio tratando de desplazar la curva de oferta hacia la derecha, se elimine la posibilidad de obtener ese beneficio extraordinario que existía en el corto plazo. Si por el contrario las empresas tienen pérdidas, va a ocurrir lo contrario. Las empresas van a ir abandonando el mercado, de esa manera la curva de oferta se va a desplazar hacia la izquierda, va a aumentar el precio y de esa manera se eliminan las pérdidas. Por eso es que la característica del mercado monopolístico es el beneficio nulo o beneficio igual a cero o punto crítico a largo plazo. ¿Qué es lo que lo diferencia este tipo de mercado del monopolio, donde ya vimos que sí es posible obtener beneficios en forma duradera al no haber entrada y salida de nuevas firmas? ¿Cómo se saca el beneficio nulo o el punto crítico? Es el punto de equilibrio a largo plazo en el mercado de competencia monopolística y corresponde al punto donde el costo total medio se iguala al precio para la cantidad de Q asterisco. ¿Sí? En ese punto, como lo que yo gano es exactamente igual a lo que me cuesta, no gano ni pierdo. Y corresponde a un nivel de producción inferior que el que se alcanzaría con un mercado competitivo, porque al tener la misma representación gráfica que el monopolio, obviamente va a suceder lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, para ir redondeando y ya liberarlos, ¿sí? En competencia perfecta, yo produciría en el punto donde el costo marginal se corta con la demanda. A mí me quedó un poquito corrido, ¿ven? La Q2 lo tendría que ser ahí, donde está la cruz, ¿ven? Donde se cruza el marginal con el precio, ¿sí? Ahí sería competencia perfecta y el precio de la competencia perfecta es la línea violeta, ¿sí? En el monopolio se da cuando el ingreso marginal se corta con el costo marginal, la línea punteada roja con la línea completa roja, y eso se proyecta a la curva de costo total medio. Fíjense que la cantidad que produciría competencia perfecta es mucho más grande que la competencia monopolística, y esto mismo es lo que ocurre en el monopolio. Por eso les decía que hay algunas características que son de competencia perfecta y otras que son de monopolio. ¿Se entendió? ¿Qué nos está faltando ver de este PowerPoint? Solamente lo que equivale al oligopolio y al oligopsonio. O sea, monopsonio, oligopsonio y oligopolio. El lunes vamos a finalizar con este Power, pero yo les voy a subir unos ejercicios donde repasa algunas cosas de competencia perfecta e incorpora algunos prácticos de monopolio. ¿Sí? ¿Y ese sí tiene fecha de entrega, profe?
No, tranqui, que en realidad lo que ustedes van a entregar es el parcial. La idea de estas guías de práctico que yo les doy es que practiquen para el parcial. Entonces no vamos a llegar al parcial sin saber nada. ¿Sí? Sí, profe. Vamos a llegar al parcial y si hemos ido haciendo la guía, vamos a tener claro lo que tenemos que rendir, que sería la idea. ¿Sí? Porque la idea es esto, ¿no? Es ir yo a explicarles el marco teórico, subirles el material de práctica, que ustedes lo puedan descargar antes de la clase que lo van a usar, para que puedan ver si hay cosas que les van a salir, porque si hay que calcular el ingreso total, el costo medio, lo venimos haciendo hace un mes. Si vienen haciendo las guías, lo van a poder hacer. Pero va a haber cosas nuevas que va incorporando cada uno de los temas que nos van a trabar. Entonces, cuando yo lo intenté hacer y hubo algo que no me dio, bueno, le puedo preguntar a la profe, acá esto no lo entiendo porque lo intenté hacer y no me salió. ¿Se entiende esto? ¿Qué pasa en matemática? Ustedes que la tienen re clara con matemática. ¿Qué pasa en matemática cuando el profe me explica? Entiendo todo. Ahora, cuando yo me siento a hacer las cosas, ahí aparecen las dudas, ¿o no? En el parcial, ya es tarde para preguntar las dudas. Bueno, a esta materia mírenla como una especie de matemática con cosas de economía mezcladas. Porque en realidad no deja de ser lo que les estoy diciendo. O sea, son conceptos económicos y en algunos casos explicados a través de fórmulas matemáticas. Entonces, es como que a eso hay que agregarle un poquito más. Entonces, tenemos que saber esos cálculos que hacemos, qué significan, ¿sí? Cuando nos sentamos y la parte matemática nos sale, pero no lo sabemos interpretar, ya ahí tenemos algo para preguntarle al profe, ¿sí? Bien, bueno, por hoy los libero, ¿sí? Porque ya estamos en horario. Y porque si empiezo oligopolio les voy a explicar 2 palabras y no voy a avanzar nada. Me conformo con que me hayan entendido lo que expliqué de monopolio, de competencia monopolística y el repaso de competencia perfecta. Nos queda solamente la parte conceptual de oligopolio. El día lunes, después que terminemos de ver oligopolio, oligopsonio y monopsonio, voy a empezar la unidad que sigue, que es la de los factores productivos, que es una unidad corta y es todo teórica. Les va a parecer por ahí medio en volante, pero bueno, hay que verla, ¿sí? Pero le voy a subir la guía práctica. Primero voy a chequear si no la subí, porque estuve subiendo algunas cosas el martes antes de irme a hacerme el estudio, porque como no les iba a poder dar clase a horario, qué sé yo, pero después me quería conectar a explicarles los prácticos, me puse a subir, pero no me acuerdo qué les subí a ustedes y qué les subí a los chicos de química. Sí me acuerdo que a los chicos de química les mandé el mismo power que les mandé a usted para poder controlar los mismos ejercicios, ¿sí? Pero no me acuerdo qué les subí a cada uno en el campus, porque hay algunos temas que son los mismos y otros que no. La prueba está que ellos van por la guía 8 y usted por la 6. Algunos temas son diferentes. Bueno, lo que sí, voy a chequear eso del material y si no las subí, se las voy a subir o se las voy a mandar por mail. Por ahí que se las mando por mail para que las busquen más rápido, más fácil. Por mail me refiero al campus, ¿no? Por el campus. La guía de trabajos prácticos número 7, que es una guía de monopolio, con algunos ejercicios de competencia perfecta, como para que empiecen a darse cuenta en la práctica cómo cambia. Que la vamos a terminar resolviendo el día jueves, ¿sí? Pero se las voy a subir el martes como para que ustedes ya la impriman, la lean, la descarguen, vayan viendo qué pueden, qué no pueden, ¿sí? Bueno,
Los libero entonces. Lo voy a dejar para el jueves a la guía para que ustedes estén tranquilos y puedan terminar de ver tranquilos oligopolio, monopsonio y después podamos resolver lo otro. Una última cosita que no les dije, que en el Power no está, que después lo van a ver en el práctico, porque en el práctico sí se los planteé, pero bueno, se los quiero dar ahora antes de que cortemos. El ingreso total en el monopolio, el total, tiene la forma de parábola. Es similar a la función de producto total. Esa forma más o menos tiene. ¿Sí? Porque eso no está expresado en la teoría, está en el práctico, pero por si lo quieren anotar en algún lado. Bueno, gente, los libero, espero que les haya servido la clase de hoy. Nos vemos el lunes, ¿sí? Bueno, profe. Hasta luego, Bueno, profesora. cuídense. Ya hasta Chao, el chao. lunes.